continuando con las sesiones de la mañana, ¿no? El taller que hemos tenido ya ahora a primera hora. Bien, pues el taller que va a tener lugar sobre raciones lo va a impartir don Giuseppe Rusolillo, que como formación académica es dietista nutricionista por la Universidad de Navarra. Entonces ya se ha marchado la decana de la facultad, pero ya lo he citado antes. Bueno, digamos que podemos estar orgullosos porque en el ranking que publica el periódico El Mundo ha salido valorado el grado en nutrición humana y dietética, pues el primero dentro de las universidades tanto públicas como privadas, ¿no? Bueno, pues Giuseppe hizo aquí la carrera, además cursó el máster que llevamos, que os hemos incluido un folleto en lo que es el maletín, es el máster europeo en nutrición y metabolismo, que también lo dirige el profesor Alfredo Martínez, y además ya tiene su tesis avanzada y que bueno, nos viene también a mostrar parte de en lo que está investigando. Además de la formación académica, tiene pues una formación profesional, un currículum, digamos, pues que lo acredita en cuanto a que él, digamos, muestra sobre todo pues entusiasmo por su carrera y por su formación. Donde quiera que va nos hace una difusión muy buena de la Universidad de Navarra y bueno, pues entre las colaboraciones que tienen es como nosotros el Instituto de Ciencias de la Alimentación, donde damos servicios de asesoría pues a empresas del sector de la alimentación, farmacéutico, educación nutricional, pues él es también colaborador de Nova Dieta. Además, bueno, pues los que tienen la suerte de ver por las mañanas Intereconomía, también colaborador de un programa que hay de nutrición y salud. Durante mucho tiempo también ha hecho una labor muy buena aquí en la clínica y lo que es en Pamplona con enfermos renales. Tiene varios libros, ahora os va a mostrar también dónde se van a publicar los resultados que os va a presentar en este taller. Bueno, pues que los utilizamos como manuales muy buenos, ¿no? Y que seguramente también pues los habréis ojeado, que es el protocolo de intervención dietética en la obesidad, otro de sistemas de intercambios, etcétera. Y bueno, pues ya para completar todo currículum, pues a nivel académico y profesional, pues termina siempre con algo de gestión. Y gestión que le llevará muy buena parte, ¿no? Y que intenta pues defender lo que es la carrera de los dietistas nutricionistas y que es presidente de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, ¿no? Entonces yo estoy encargada de moderar esta sesión. Es una sesión, soy María Anzulet, soy profesora aquí de nutrición de la Facultad de Farmacia. Y bueno, pues el director de mi tesis ha sido el profesor Alfredo Martínez. Y bien, pues se trata de moderar, bueno, es muy sencillo porque prácticamente esto es muy llevadero. Es una sesión interactiva alumno-profesor. Veréis que se va a utilizar pues una tecnología que os han dado, que son los clickers, que para algunos será nuevo, pero que veréis que es divertido y veréis por qué estamos en primer lugar, ¿no? Porque utilizamos siempre técnicas, pues digamos, pues muy punteras. Pues nada, pues sin más dilación vamos a darle paso a don Giuseppe. Gracias, María. Bueno, me vais a permitir primero que agradezca a la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra, a la decana y al doctor Alfredo Martínez de la invitación, pero también a la doctora María Anzulet, que me ha hecho una presentación exagerada. No, que muchas gracias. Me llamo Giuseppe, con eso me interesa que os acordéis. Presido la Asociación Española de Dietistas y estoy en la Conferencia Mundial de Dietética. Y cuando me llamaron para plantear un taller de raciones en unas jornadas de actualización para dietistas, nutricionistas y otros profesionales de la nutrición, pues era complejo, porque ¿qué vamos a hablar de raciones que no sepáis? Porque es lo primero que se estudia en la carrera de nutrición, o cuando alguien se quiere dedicar a la profesión, pues evidentemente de lo primero que aprende es lo que es la pirámide, lo que son las raciones. Yo pensé que quizás sería un buen momento para para un poco enseñar la punta del iceberg de lo que realmente estamos pasando en el ámbito de la nutrición en este país, que bajo mi punto de vista muchas de las publicaciones que se han llevado a cabo, especialmente en cuanto a guías alimentarias, pues tienen pies de barro. Y sé que es un poco quizás ostentoso decirlo ahora, pero creo que hay bastante evidencia científica suficiente para empezar a cuestionar muchas de las cosas que nos están contando y que quizás deberíamos empezar a plantearnos foros de debate donde todos, sin excepción, todos los profesionales implicados en la nutrición, empecemos a dar nuestra opinión y a trabajar en base a métodos científicos evaluables y contrastables.
Por lo tanto, voy a intentar provocaros. Es la única manera de que viernes a esta hora de la tarde podáis hacerme un poco de caso, ¿no? Porque estaréis cansados de todo el día. No vengo a cuestionar el trabajo de nadie, sino lo que vengo es a poner de manifiesto una realidad respecto al tema de las recomendaciones y sobre todo, concretamente, respecto a las raciones. Y que seamos todos conscientes de que, bueno, quizás no es todo oro lo que reluce, o no es todo correcto lo que aparentemente nos están contando, o que leemos y que quizás deberíamos coger una postura un poco más crítica. Con el objetivo de mejorar, no con el objetivo de destruir, ni mucho menos. En este caso, el título de la ponencia, principalmente, habría que virarlo un poco, no ha salido del todo, es Raciones de alimentos de la evidencia científica a la cocina. De lo que pensamos que debería ser a lo que realmente estamos dando y haciendo, y lo que en definitiva se comen nuestros ciudadanos y para los cuales nosotros tenemos un grado de responsabilidad sanitaria cuando establecemos raciones o hacemos recomendaciones. Los objetivos del taller va a ser, por un lado, definir el concepto de ración, porque sería interesante ver qué entiende cada uno por ración. Nos vamos a encontrar con sorpresas y sus términos relacionados con ración, poner de manifiesto la falta de consenso en las raciones de consumo de alimentos, conocer la metodología que ya existe para establecer raciones de consumo de alimentos, poner de manifiesto la controversia existente en las raciones de consumo propuestas en las guías de alimentación y pirámides, y establecer unas raciones de consumo de alimentos provisionales, a modo de ejemplo, para que podáis hacer vosotros. Es un poco los objetivos de la sesión de hoy. Lo primero que os voy a preguntar es, me gustaría que fuerais muy participativos. Por cierto, estoy abierto a que me cuestionéis, discutamos, entre personas adultas, claro, debatamos y os posicionéis a favor o en contra. Estoy con profesionales, por lo que sé, son jornadas de actualización. Por lo tanto, vosotros ya tenéis una experiencia. Lo que yo diga no es una cosa que vaya a misa, es mi opinión. Evidentemente, opinar sobre raciones no es fácil, porque, repito, parece un tema aparentemente sencillo, pero no lo es. Lo primero que os voy a pedir es que me defináis el término ración. Alguien que se anime a decir, mira, una ración es esto. Venga, algún voluntario. No es tan difícil, lo sabéis. ¿Qué es una ración? Fernando. Es el tamaño estandarizado de una cantidad de alimento que se considera como uniforme, ¿no? De tamaño medio. Vale, una cantidad de alimento que podemos considerar razonable de consumo en cuanto al tamaño, peso, que tenga un poco, una cantidad de sentido común, ¿vale? Que sea la más adecuada. ¿Te parece eso es lo que tú? Más, porque hay más. No solamente hay alguien que piensa que la ración sea otra cosa. Aquí hay dietistas, ¿verdad? Y hay otros profesionales de la nutrición también. Una forma de medir cantidades de alimentos, una cantidad de alimentos que pueda ser razonable para su consumo. Digo Fernando porque le conozco, ¿eh? Alguien tendrá que pensar alguna otra cosa. Venga, no os cortéis, porque el debate va a ser así todo el tiempo, ¿eh? Venga, alguien que piense, que me diga qué es una ración. A mí se me ocurren muchas. ¿Te animas? Sí. Bueno, es igual, pero una ración. ¿Qué es para ti una ración de alimento? Que tuviera una proporción de nutrientes similares, ¿no? Similares. Una cantidad de alimento que nos aporte una... Los nutrientes que sean proporcionales a lo que se considera saludable. Por ejemplo. Un alimento suele tener, ¿no? Vale, otro... Perfecto, más definiciones, tiene que haber más. Una ración puede ser, por ejemplo, la porción de alimento que podemos consumir de una sola vez encima de la mesa. Una ración puede ser la cantidad de alimento que recomendemos consumir a la población española. Una ración de alimento podría ser la unidad comercial que habitualmente distribuyen y comercializan los productores de alimentos en sus envases. Cuando aparecéis, cogéis el etiquetado de alimento, aparece una ración de este producto, aporta una ración de 30 gramos, de 100 gramos, ¿sí o no? Sí. Pero de entrada, no os he visto yo muy animados para definir el concepto de ración. Y es que quizás no lo tenemos tan claro, ¿eh? Pero no vosotros, yo también.
Yo lo que os voy a presentar no os penséis que es fruto de años de trabajo, pero de una última investigación que hemos hecho recientemente en un documento para raciones de frutas y hortalizas de 5 al día. Bueno, para definir ración vamos a empezar a poner ejemplos. Por ejemplo, esto. Voy a concretaros. Me gustaría que eligierais con el mando. Todavía no lo toquéis. Esperad. De estas, fijaros cómo las defino. Porciones de alimentos, no estoy hablando de raciones. Porciones de alimentos. ¿Cuál consideráis vosotros que es una ración de consumo recomendada para la población española? Es decir, la que nos han enseñado en las universidades y en los congresos, que aparecen en las pirámides, ya sea de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, de la que queráis. A ver, prestadme atención. Vosotros sabéis que existen raciones recogidas en las pirámides y en las guías. Edite quien las edite, ¿vale? Pues vosotros sabéis qué cantidad, porque sois profesionales, qué cantidad de verduras y hortalizas deberíamos tomar en ese concepto de ración recomendada para la población. Y os pido que visualmente tratéis de decidir cuál de las 3 cantidades fotografiadas aquí es constitutiva de una ración de consumo para la población española para vosotros. Condiciones. Votáis cuando yo os lo diga, no podéis hablar con vuestros compañeros. Nada de consensuarlo. Necesitamos ver exactamente qué sucede en 40 o 50 personas que están en esta sala respecto de cuál es la ración que ellos consideran. No vamos a entrar, y os voy a pedir mucho silencio porque si no, ya llevo 2 sesiones de antes, una sesión de antes. Necesito que estéis en silencio y que vayáis concentrado diciendo esta, es decir, la cantidad de alimento que pensáis que es constitutiva de una ración de consumo para la población española. Existen pesos, yo no los voy a dar los gramajes, más o menos visualmente, tampoco es un trabajo de laboratorio. Pues yo creo que la ración que deberíamos recomendar para la población española es esta. O esta o esta. En este caso es acelga, ¿vale? Hablaríamos de verdura como primer plato, ¿de acuerdo? Porque hay un poco que ir delimitando, ¿eh? En este caso, bien. Cuando yo os lo diga, visualizad, elegid la foto A, B o C, cuál consideráis que es la ración. Teóricamente, si hemos estudiado mucho en la carrera y tenemos claro todos cuál es la ración, porque claro, no solamente hay que saberse los gramos que aparecen en la pirámide, también hay que saberlos identificar en la cocina, porque somos dietistas nutricionistas, somos profesionales de la nutrición, le decimos a los ciudadanos lo que tienen que comer, y los ciudadanos no comen 30 gramos de cereales, solamente comen 30 gramos de cereales que se ponen en un bol o en un plato, y habrá que saberlo identificar, ayudarles a identificar eso. Por lo tanto, una formación en nutrición sin conocimientos prácticos de sentido culinario y medidas caseras, como que cojea, vosotros lo habéis recibido. No es para cuestionaros a vosotros, es para poner de manifiesto otros temas que veréis más adelante. Bien, como veis, elegid una de las 3 que sea constitutiva de una ración, y cuando yo os diga, que es cuando arriba se ponga en verde, podéis votar. Votad la A, la B o la C. Muy bien. A ver, han votado 29, 31 personas. Bien, muy bien. Bueno, pues el 6% piensa que era la opción A, la opción B el 71% y el 23% la opción C. Desde luego, quien ha votado la opción C le gusta comer mucho, como a mí. Porque yo también hubiera votado la opción C. ¿Vale? Bien. Esto, ahora sí que me gustaría que seamos dinámicos. Os voy a ir poniendo fotografías de porciones de alimentos y tenéis que decidir, a ojo de buen cubero, visualizando un poco la imagen, cuál es que os parece que es la que supondría una ración de consumo para la población. Repito, visualizando la imagen. No podéis hablar entre vosotros y tenemos que ser ágiles, ¿de acuerdo? De entrada, con la acelga no ha habido consenso. Un 71% piensa que era la opción B. Bien, vamos a seguir. Algunas no las vamos a ver, ¿vale? Cardo, porque es que os voy a decir una cosa, antes hay demasiadas fotos y perdemos demasiado tiempo. Cardo. De cardo,
¿Cuál que consideráis vosotros que sería una ración de verdura y hortaliza como primer plato de un adulto sano para la población española? La foto A, B o C. Cuando se ponga en verde podéis votar. ¿Votad? Muy bien, 34 respuestas. Increíble. 24 la opción A, 74 la opción B y la opción C un 3%. Yo aquí parece que no hay consenso de cuál sería el plato que recomendaríamos para la población española. Porque evidentemente podemos percibir lo que son 150 gramos de cardo o de verdura dentro de un plato. Por lo tanto ya podemos empezar a ver que no existe un consenso generalizado entre lo que nosotros percibimos, al menos ya visualmente, sin tener en cuenta los gramos, de lo que sería una ración de verdura para la población. Estas coles de Bruselas. Opción A, opción B, opción C. Vamos a plantearlas para ayudaros un poco, que es un primer plato de coles de Bruselas, una ración, porque hay gente que se las puede tomar como primer plato. Repito, una recomendación de consumo sobre las coles de Bruselas de cara a la población española. ¿De acuerdo? Pues bueno, tenéis la foto A, B o C. ¿Podéis votar? Bueno, yo pensaba que lo tendríamos todos muy claro, pero parece ser que la ración recomendada para el término coles de Bruselas, la mitad de la sala piensa que sería la fotografía B y la otra mitad de la sala pensaría que es la fotografía C. ¿Quién tiene de los dos? ¿Quién tiene razón? Iremos viendo que posiblemente ninguno. Que posiblemente todos tengan razón de alguna manera. Estas espinacas, la foto A está en crudo. La foto B es estas mismas espinacas cocidas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríais que elegir en cuál de estas tres raciones, la B, la C o la D, cuál de esas tres porciones de espinacas constituye o puede ser constitutiva de una ración de consumo recomendada para la población española. La foto B será el voto A, la foto C será el voto B y la foto D el voto C. Es decir, cuando vayáis a votar, esta sería la A, esta sería la B, esta sería la C. ¿Queda claro? Evidentemente, si esto está en crudo, esta sería 2 platos de esto y esta ración sería 3 platos de esto. Os lo adelanto, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya podéis votar. Votad todos. Falta uno, hasta 35 me falta alguien. Bueno, ¿alguien no quiere votar? ¿No se siente identificado en ninguna de las tres? Ahí, Fernando. Bueno. El 63% ha decidido que sea la porción B. El 26% la porción A y el 11% la porción C. Yo me gustaría conocer a los que votan la opción C. Seremos buenos amigos. Porque yo también decidiría seguramente la porción C, ¿no? Bien. Estas judías verdes. Mirad, una opción, la foto A, la opción B y la opción C son 3 porciones de judías verdes. ¿Cuál de las 3 consideráis que puede constituir una ración de consumo para la población española? ¿Vale? ¿Podéis votar? Bueno, vuelve a haber discrepancia. O no nos acordamos de las raciones cuando estudiamos en la carrera, o realmente podemos empezar a darnos cuenta que el término ración es controvertido. A pesar de que esté definido en las guías o referenciado, parece ser que cada uno entendemos lo que nos interesa como término ración, o lo que entendemos que es una ración, o lo que nosotros le daríamos a nuestro paciente o ciudadano como ración. Por lo tanto, bueno, aquí se tiene que abrir un debate, porque si mal no me equivoco,
trabajamos con el término ración habitualmente. Es decir, no hay un consenso en esas tres fotografías visual. Evidentemente, si os doy los gramos, el peso en gramos, rápidamente me vais a identificar la ración, porque es lo que hemos estudiado, nos han enseñado y hemos absorbido. Entre 150 y 200 gramos de verdura. ¿Pero alguien se ha ido a pesar 150 a 200 gramos de verdura? Porque si los habéis pesado, hubierais identificado rápidamente esos 150 a 200 gramos de verdura entre esas fotos. Eso no significa que vosotros estéis haciendo mal las cosas. Lo que significa es que, por el momento, percibimos el concepto ración de forma muy diferente. Un gran antropólogo decía que hemos llegado a un momento en la civilización que utilizamos palabras y desconocemos cuál es su sentido. Y hacía referencia a la palabra amor. Habitualmente utilizamos la palabra amor y muchas veces desconocemos realmente qué significa amar a una persona o qué significa el concepto amor. Dejándonos un poco de lado la parte más filosófica, este antropólogo tenía mucha razón. Habitualmente utilizamos términos lingüísticos en el español, en el italiano, en el inglés, en el alemán, que los utilizamos con una facilidad abrumadora, pero que desconocemos realmente lo que nos quieren dar a entender. Existe un grado de desconocimiento de nuestro propio idioma importante. Esto es extrapolable a las disciplinas. También nos pasa a nosotros, y en el ámbito de la nutrición, utilizamos de una forma habitual el término ración y no somos conscientes de lo que queremos dar a entender cuando utilizamos el término ración. Y es un poco lo que hoy me gustaría poneros encima de la mesa, porque poco os voy a poder explicar a vosotros que no sepáis de raciones. Pero sí igual poner encima de la mesa un debate que debería ser sano de qué es exactamente una ración y cuáles serían las raciones de consumo que deberíamos recomendar a la ciudadanía. ¿Cómo establecerlas? Eso es importante. De entrada, algo falla en este país, porque en 100 personas que habremos visto hoy, todos han contestado de forma diferente. Solo hemos coincidido en una de las fotografías, a ver si a vosotros os sucede, todos han coincidido en lo que era una ración. Visualmente, repito. Una ración de fruta en forma de fresa. Opción A, opción B, opción C. Lo veis, ¿verdad? ¿Cuál de estas tres porciones de fresas serían, bajo vuestro punto de vista, constitutivas de una ración de consumo para la población española adulta? ¿Podéis votar? Uy, hay alguien despistado por ahí. Venga, 35 votos necesito. 34, uno más. ¿Alguien se ha quedado por el camino? Bueno, vamos a ver con 34. Ahí está el 35. Un 77% ha decidido o cree que es la foto B. Pero, ojo, un 17% piensa que es la foto A. Y un 6% ha decidido que sea la foto C. De verdad que al final los que votéis la C os tengo que conocer, porque entonces entraremos en buena sintonía. Mango, por favor no podéis hablar entre vosotros, Mango, una porción de mango de la foto A, B o C, ¿cuál consideráis que puede constituir una ración de consumo para la población adulta sana? Podéis votar. 35 votos, señores, ya vamos por 33. Uy, ¿qué pasa? ¿Hay dos por ahí que no votan? 35. Jolines. Un 57% piensa que es la opción A. Un 40% piensa que es la opción B. Frente a un 3% que es la opción C. Increíble. Pensábamos que el término ración, más o menos... Claro, evidentemente me puede decir, es que si me dices los gramos, yo me lo sé. Ya, pero aquí el truco está en no solamente saber los gramos, sino lo que significa esos gramos en un plato. Porque al final, al paciente habrá que enseñarle cuántos gramos son de fruta en ración de mango. ¿De acuerdo? O como mínimo nosotros tenemos que tener una perspectiva de lo que son 120 o 200 gramos de fruta o 150 o 200 gramos de verdura y hortaliza. Uva. Tenemos 4 porciones, la foto A, la foto B, la foto C y la foto D. Me gustaría que por favor me dijerais cuál de estas 4 consideráis que podría ser constitutiva de una ración para dar a la población española de referencia de consumo. Trata a votar, ahora podéis votar. Tenéis que esperar a que se ponga en verde arriba, si no, no podéis votar, ¿vale? 32, 33, bien.
Bueno, no sigue habiendo tampoco unanimidad. El 3% en la opción A, el 66% en la opción B, el 29% en la opción C y sigue habiendo en la opción D gente que piensa que esa ración de uva podría ser una ración de fruta. Bien, vamos a la pasta. Vamos a los cereales y derivados. Rápidamente, un plato de macarrones de primer plato, una ración de pasta italiana de primer plato para la población adulta. ¿Cuál pensáis que podría ser? Las 4 cucharadas de la opción A, la opción B, la C y la D. Entre ellas veréis que hay pequeñas diferencias porque se han trabajado cantidades pequeñas. Pero ¿cuál os puede parecer a vosotros que podría ser una ración? ¿De acuerdo? Cuando se ponga en verde, votáis. Bueno, aquí ha habido bastante consenso. Ya yo creo que cuando lleguemos al 90% podemos dar como por válida esa ración ya. El 81% ha pensado que era la opción B. Pero bueno, todavía hay gente que piensa que 4 cucharadas podrían ser una ración y el pedazo de plato último de la opción D también puede ser una ración. Oye, todo es respetable. Y os diré por qué. Porque, sinceramente, os digo que todo es respetable porque creo, a ver, por favor, creo que todas vuestras respuestas son válidas. Y os voy a decir por qué. Son válidas y todas son erróneas. Porque por el momento no tenemos un método científicamente contrastado y evaluable, aquí en España, que haya definido el término ración de consumo para la población. Esto es importante. Y lo que quiero poner de manifiesto es que como hay ese vacío legal, entre comillas, o científico, todo cabe. Y continuamente utilizamos el término ración y cuando nos vamos a nuestros papeles, cada uno pone lo que considera que es esa ración. A pesar de que tengamos encuestas, a pesar de que tengamos reportadas en las pirámides las medidas de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí tenemos un tema que, repito, es la punta de un iceberg de que tenemos que empezar a consensuar lo que es lo que habitualmente yo como, lo que a mí me parece que yo debería comer, lo que debería comer como ración de referencia para la población, etcétera, 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 etcétera. Vamos a seguir. De espaguetis. Tenéis estas 4 opciones. No votéis todavía, ¿eh? Hasta que se ponga en verde no podéis votar. Opción A, B, C o D. Son 4 porciones de tamaño diferentes de espaguetis como referencia. Evidentemente, luego os explicaré que en unos álbumes fotográficos no podemos poner espaguetis cocinados con salsa boloñesa, por ejemplo, ¿eh? Podéis votar. Opción A, B, C o D. Muy bien. 77% en la opción B. En este grupo veo que hay más sintonía con las opciones B que en el anterior. Uy, los de la opción D nos han fallado, ¿eh? Ahora, opción C, 20%. Cereales. Os quiero explicar una cosa. Me podéis decir, ya, pero es que a mí no me parece ninguna de las 3. Bueno, pues la que más se acerque. Hay 3 métodos o 3 herramientas educativas que podemos utilizar con la población en cuanto a educación alimentaria. La primera es la cocina en directo. En nuestra consulta montamos una cocina y el paciente viene y le educamos en la ración en show cooking, cocina en directo, le preparamos su ración allí. Esta es la más efectiva a nivel de educación, pero evidentemente es la más costosa, la más aparatosa y no la podemos desplazar si trabajamos en diferentes lugares. Es la que tiene más problemas logísticos. Y es la más cara, porque cada paciente que venga le tengo que preparar sus raciones. Otra forma de educar al ciudadano en cuanto a la ración que deberían consumir es con porciones reproducidas de plástico de alimentos. Es caro, tiene el inconveniente de que es caro, es quizás en escala más efectivo después de la cocina en directo, pero es un maletín grande, tenemos que llevar muchos alimentos y por desgracia los alimentos que se comercializan en formato plástico, reproducción de plástico, proceden de países como Sudamérica, Asia o incluso Estados Unidos, donde los alimentos y los tamaños de porción no se corresponden con la gastronomía y la cultura propia de España. Por lo tanto, cuando los adquieres tienes un problema en cuanto a que a veces tu ración de judía verde no tiene nada que ver con lo que tomamos aquí. ¿De acuerdo? Y la última opción, en escala de efectividad, serían los álbumes fotográficos. Los álbumes fotográficos te permiten
tienen la ventaja de que son más económicos que en la cocina en directo y que además la reproducción es de plástico, pero evidentemente no son tan efectivos como las otras dos opciones. Estos álbumes pueden ser reducidos, donde se ponen los cubiertos, por lo tanto habrá que tener una reducción de escala, o láminas tamaño natural, que ya se han publicado algunos trabajos al respecto. ¿Qué os quiero decir? Que la única forma de poder hacer esta experiencia es con una herramienta. O cocinaba, o os traía reproducciones de plástico, o las únicas fotografías de álbumes de referencia de última publicación que hemos publicado la doctora Márquez y yo. Si alguno de vosotros no considera que ninguna de estas tres sea la que ellos darían como ración, o la que más se aproxime, ¿de acuerdo? Pero que es la única forma que tenemos de poder llegar al ciudadano. Bueno, aquí tenéis opción A, B o C. Esto yo creo que es muy fácil. ¿Cuál es la ración de cereales de desayuno recomendadas para la población española? Cuando esté en verde votáis. Esta debería ser unánime, yo pienso, vaya, porque es muy fácil. Increíble. Increíble. Esta era la que había consenso, ¿no? Esta es la que... No, esa era otra. En esta sabía yo que tampoco habría consenso. Pero en esta es fácil, era esperable que hubiera consenso. A ver, ¿qué cantidad de cereales se indica en la pirámide para la población española? 30 gramos. ¿Y cuáles de esas fotos tenían 30 gramos? ¿No lo sabéis? O hay gente que piensa que la segunda, quizás, o quizás la gente que ha votado la opción B piensa que en vez de 30 son 60 la ración. Es decir, cabe todo. Sigo diciéndoos, no quiero cuestionar, quiero poner encima de la mesa el conflicto que hay en cuanto al consenso de percepción de lo que es el tamaño de una ración. Pan, este es evidentísimo. Yo no lo voy a decir cuál de estas rebanadas de pan o porciones de pan podrían ser constitutivas de una ración de consumo para la población española. Cuando esté en verde podéis votar. ¿Votad? Bueno, este grupo habéis acertado más. 77% la opción A, un 17% la opción B, pero ha habido gente, un 6%, que la opción C, que son 90 gramos de pan. La patata, evidentemente, lo que os decía antes, los álbumes no permiten traer los alimentos fotografiados cocinados. Hay que trabajarlos en la medida de lo posible para hacernos una idea, para poder trabajar con el paciente. Pero evidentemente hay que saber los tamaños de patata. Una patata pequeña, tamaño huevo, una patata mediana, grande y muy grande. Pues aquí tenéis 4. ¿Cuál consideráis vosotros que podría ser constitutiva de una ración para la población española? Cuando esté en verde podéis votar. ¿Votad? Falta uno. Bueno, pues se reparte un 26% la patata pequeña, tamaño huevo, la opción B un 60%, una patata mediana de 160 gramos, perdonad, de unos 200 gramos, y luego la opción C un 11% para patata un poco más grande. Garbanzos. Aquí tenéis que elegir entre la foto A o B. Os hemos puesto la misma cantidad, para que os hagáis una idea, abajo fotografiada con el caldo de cocción del cocido. Para que nos hagamos una idea de que evidentemente no solemos tomar los garbanzos así, sino que se los tenemos que tomar con caldo, o en un cocido, o en sopa. Pues lo mismo, os hemos puesto la fotografía para que podáis percibir el tamaño del plato cuando está con el caldo. Tenéis que elegir entre la opción A y B, ¿de acuerdo? Y no podéis hablar entre vosotros. Cuando esté en verde podéis votar. Falta uno. ¿Alguien que no ha votado? Bueno, pues lo hacemos con 34. Bueno, un 85%, ahí ha habido bastante consenso. La opción A era constitutiva de una ración y un 16% y un 15% la opción B. No vamos a hacer la de las alubias por ir deprisa, por no perder tiempo. En cuanto a azúcar, también no se ve mucho, os lo voy a explicar por la luz. Aquí tenemos un terrón de azúcar o una cucharada de postre, ¿vale? Es decir, ponemos, la propuesta es de porción una cucharada de postre, que equivale a tomarse un terrón. Aquí, 2 cucharadas de postre, 2 terrones, una cucharada sopera,
de unos 20 gramos. Aquí habría 5, aquí habría 10 y aquí habría 20. En la pirámide este grupo de alimentos no se recomienda su consumo, se recomienda tomarlo de forma ocasional. Pero vosotros habréis reportado en encuestas o en trabajos las cantidades de azúcar que podéis llegar a calibrar en una dieta de un deportista que toma café con leche, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, vamos a, aunque no sea una ración recomendada para la población, vamos a decidir cuál de las tres podría ser una ración con la que pudiéramos trabajar para hacer educación alimentaria con el ciudadano. Por lo tanto, entre la A, B y C podéis votar. A mí me parecería algo muy lógico. Yo tendría una idea clara de cuál de las tres elegiría. Vosotros habéis decidido dispersaros. Un 67% piensa que es 5 gramos frente a un 33% que no es poco, piensa que es 10. ¿En qué quedamos? ¿Ponemos 5 o ponemos 10? Bien, seguimos. Vamos a pasar fotos porque si no, no vamos a poder, ¿vale? Venga, esta es muy interesante. Pollo, pechuga de pollo. Tenemos 4 porciones de pechuga de pollo. La foto A, la foto B, la foto C y la foto D. ¿Cuál de las 4 consideráis que podría ser constitutiva de una ración de consumo de pechuga de pollo para la población española? Sana, adultos sanos, ¿eh? Cuando esté en verde, votáis. ¿Votad? 35. Impresionante. 69% y 30%. Repartidos y un 3% piensa que la opción A. O sea, no ha habido tampoco unanimidad en decir de las porciones que habéis visualizado, ¿cuál os parece a vosotros que sería la ración? Seguramente si os diera la cantidad en gramos, como nos lo tenemos aprendido, acertaríamos mucho más o estaría más unificado, pero aquí lo que se trata es de que vosotros visualicéis culinariamente la porción, no que nos quedemos en lo que nos han dicho que debería ser en gramos. ¿De acuerdo? El solomillo. Aquí es más complejo porque a la hora de hacer porciones era más difícil distinguir. Tenéis la opción A, la opción B, la opción C y la opción D. Cuando esté en verde podéis votar. ¿Votad? Marian, ¿qué hora es? 6:30. Vale, hemos empezado a las... Vale. Bueno, si hubiera que recomendar una ración de solomillo de ternera a la población española, el 39% elegiría la opción A, el 44% la opción B, el 14% la opción C y alguien que tiene buen paladar elige la opción D, que es mejor, tiene más cantidad. Filete de ternera. Esto es más fácil. Rápidamente, opción A, B, C o D. A votar. Vamos a ver, con 34. Bueno, aquí ha habido mucha unanimidad en la opción B y alguien piensa que la opción C. Esta está muy bien. Bien, entramos en otro tema. ¿Cuánta cantidad de carne o de pescado se recomienda en la pirámide para la población española? Alguien que me lo diga. 120 gramos de carne y de pescado, ¿no? Vale. Neto. Ojo, neto. Pues os voy a pedir ir un poco más allá. Decidme cuál de estos 4 gallos pensáis que pueden tener 150 gramos de carne neta. Porque es lo que habitualmente recomendaríamos para la población española. ¿Sí o no? Yo luego os diré cuál de los 4 eran. Pero sí que, primero, ¿cuál de las 4 es para vosotros constitutiva de una ración de consumo para la población española? Y tened en cuenta la porción comestible, en este caso. Porque no estamos hablando de filetes, ni de pechuga. Estamos hablando de porciones brutas enteras, de pescado, en este caso el gallo. La opción A, la opción B, la opción C y la opción D. Visualizadlas y a ver cuál sería para vosotros la ración. Votad. Bueno, la opción C, esto es porque os he dicho lo de la porción comestible, porque si no, la opción C es la más votada, seguida de la opción B, de la opción D y luego la opción B. Para que os hagáis una idea, la opción C hubiera sido la que hubiera tenido esos 140-150 gramos de carne, ¿vale?
que sería lo reportado, ¿de acuerdo? Pero, repito, sigue habiendo discrepancia entre los asistentes de cuál sería la ración de consumo a recomendar. Ustedes, unos piensan que la opción B, el 25%, la mayor parte la opción C, y en segundo lugar, otros asistentes piensan que la opción D. Atención, por favor. Bueno, vamos a pasar también la merluza. Almejas. ¿Cuál sería la ración recomendada para la población española, en concreto de mariscos? Vamos a pensar almejas. También tengan ustedes en cuenta la porción comestible. Ya no les voy a dar más datos. Opción A, opción B o opción C. ¿Voten? Bueno, ¿qué os parece? Tampoco ha habido consenso. 21, 48 y 30%. Mejillones, lo mismo. Opción A, opción B y opción C. Vean, visualicen las imágenes y decidan cuál considerarían que sería una ración a recomendar. Voten. Volvemos a estar igual. La mitad piensa que la opción B y la otra mitad de la sala al menos se reparte entre la opción A y la opción C. Vamos a pasar también el jamón. Vamos a ir más, el conejo también. Lomo, que es algo muy fácil. 2 ruedas de lomo, 3, 4 o 5. ¿Cuál de estas 4 imágenes o porciones de alimentos serían constitutivos de una ración de consumo de referencia para la población española? ¿Pueden votar? Increíble. Fijaros que una rueda de lomo, yo creo que todo el mundo sabe que pesa 30 gramos. Ya no es un tema de saber qué cantidad en gramos es una ración. Repito, vuelvo a poner de manifiesto, es un tema de cómo percibimos la ración y cómo planteamos nosotros la solución, no solamente a esta respuesta, sino también cuando hacemos nuestro trabajo diario a lo que es el concepto ración. Un 49% la opción A, un 34% y un 17%. Por favor, sí que os voy a pedir silencio porque me va a costar mucho llevaros en todo el taller, porque me toca hablar mucho, ¿vale? Venga, este es muy interesante también. Muslos de pollo, no pechuga. Muslos, ojo, existe porción comestible, os doy pistas, pero ¿cuál de las 4 opciones sería para ustedes constitutiva de una ración recomendada para la población española? ¿De acuerdo? Opción A, B, C o D. ¿Voten? Muy bien. Ustedes han elegido la opción, mayoritariamente me ha sorprendido, la opción B. Y en un 18% la opción C. Pero la correcta, y ahora le voy a decir, es la D. En la foto D hay 120 gramos de carne. En la opción D. Sí. El problema es, bueno, si lo pongo otra vez, habrá que reír esto, pero aquí la tienen. Esta. Una vez quitado el desperdicio, tienen 120, yo no sé porque hay un código aquí que es el 4i, que son los intercambios, yo lo controlo, y sé que aquí hay 4×3, 120 gramos de carne neta de pollo. Pero la mayor parte le pide usted esta. ¿Por qué? Alguien ha definido antes, que ha sido Fernando, que es la ración, la que considero que es la cantidad que se debería tomar. ¿Vale? Pero esto es una forma de ver lo que es una ración. Habría que definir exactamente lo que es una ración. Porque igual no es lo que yo considero que tiene sentido común. Porque claro, es que esto nos parece una barbaridad. Sin embargo, tomarnos 120 gramos de filete de ternera, no. Le estamos dando la misma cantidad de carne neta, disculpen, en esos 2 muslos de pollo que en 120 gramos de filete de ternera. En cuanto a términos de porción neta, comestible. Yo no sé si ahora la siguiente, sardinas. Tienen 2, 4, 6 y 8. También con una porción comestible interesante. Cuando
se ponga en verde pueden votar. Bien, en este caso el 53% ha decidido que sea la opción C versus el 17 y 31 de la opción B y D respectivamente. En este caso les voy a decir que la opción D, que ha sido la no votada, tendría los 140 gramos de carne de sardina retirada a la porción comestible. Si atendemos a las raciones de alimentos que nos han enseñado y nos dicen que tenemos que poner, para la población española. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no, perdonad, la opción D ha sido del 31%. Ha habido acierto. Discúlpenme. Bien. Pero la mayor parte ha pensado que era la opción C y la opción B. Huevos. Aquí es súper sencillo. Todos tenemos que tener claro cuál es nuestra ración de consumo de huevos. ¿O no? 1 o 2. No habléis entre vosotros. 1 o 2. Voten, por favor. Increíble. Increíble. Es increíble. Es genial. Es genial porque me arriesgaba a traer esta experiencia a este taller y que me saliera al revés, que todo el mundo hubiera decidido, no voy a decir 1 o 2, porque sinceramente después de haber trabajado este taller no puedo concluirles de decir cuál sería la ración recomendada de huevo, sinceramente, porque es muy bestia quizá lo que estoy diciendo, porque creo que no tenemos una metodología científica evaluable y contrastada para definir lo que es una ración en cada uno de los grupos. De ahí que haya tanta controversia. De ahí que cada uno entienda, pese a que hemos leído las pirámides, las guías de la SENC, la pirámide de la Agencia Española de Seguridad de Nutrición, hemos leído muchísimo, pese a todo eso, cada uno sigue teniendo en su interior y en su esquema mental su concepto de ración. Y esto está quedando evidentísimo. La mitad de esta sala ha pensado que un huevo es la ración que deberíamos recomendar para la población española y la otra mitad, 2. Yo no estoy cuestionando que sea 1 o 2. Lo que estoy poniendo de manifiesto es que no estáis de acuerdo. Y todos nos dedicamos a lo mismo. Esta la vamos a pasar también. El salmón también. Venga, el chorizo. 3 ruedas o 8 ruedas. Opción A, opción B. ¿Cuál consideran ustedes para el adulto sano que sería una ración? Evidentemente, embutidos se recomienda no consumir habitualmente, pero a la hora de hacer, por ejemplo, una planificación de menús y hay que poner en un bocadillo una ración estándar de chorizo que pueda cumplir los objetivos nutricionales mínimos, ¿cuál pondrían ustedes? ¿La opción A o la opción B? Voten, por favor. Bien. 68%, 8 ruedas, muy generosos con el chorizo, ¿Hay mucha gente del norte por aquí o qué? Y un 32% la opción A. Me he quedado sorprendido, menudos dietistas, luego para que digan que los dietistas racaneamos los alimentos, vaya, porque con 8 ruedas de chorizo vamos de sobra. Perdonad, un bocadillo con 8 ruedas de chorizo yo no se lo cambio a un hijo mío por nada del mundo respecto de otro tipo de productos, seamos francos. Queso, ¿una loncha de queso Barrelam o 2? ¿Qué os parece que debería ser la ración para la población adulta en cuanto al queso? Más o menos ustedes saben lo que pesa una loncha. Bien. Voten, opción A, opción B. Uy, me he equivocado. Volvemos a lo mismo, 35-65. 35% piensan que una loncha, 65% piensan que 2. Somos dietistas nutricionistas, ¿verdad? Conocemos perfectamente la pirámide, las raciones. ¿Hay alguien equivocado? Yo creo que no, sinceramente. Creo que esto responde a una realidad que hay que ponerle nombre, apellidos y plantear, empezar a trabajar sin pies de barro. O sea, empezar a trabajar sin pies de barro. De verdad lo digo porque si no, pasan los años utilizando términos que realmente están asentados en el colectivo de profesionales de una forma errónea y los utilizamos indiscriminadamente y de cualquier forma. Loncha de queso manchego
Opción A, opción B. Voten. Uno más o menos sabe lo que pesa una loncha de queso manchego. Hombre, aquí ha habido consenso. Una loncha. Sin embargo, en la otra casi era la mitad y la mitad. Las costillas de cordero las vamos a dejar. El fuet también. Si no nos da tiempo. Paté. ¿Qué consideran ustedes que puede ser constitutivo de una ración de consumo para la población española? Repito, en este grupo de alimentos la pirámide dice que se deben consumir de forma moderada y ocasional, pero de cara a definir una ración que utilizaríamos para poner en una dieta variada y equilibrada, ¿qué cantidad utilizarían ustedes? ¿La opción A o la opción B? Voten, por favor. Faltan 4 votos. Faltan 2, falta 1. Bueno, con 33 lo damos por válido. ¡Bien! Hombre, un aplauso, ¿no? Yo creo que hemos conseguido. Esta ha sido la única diapositiva que el grupo de antes ha acertado igual que ustedes. El 100% ha definido que era la opción A. ¿Qué pasa? ¿Nos gusta mucho el paté en España o qué? Por lo tanto, yo creo que es histórico, ¿eh? A ver, por favor, atiéndame. Hemos conseguido llegar a un consenso entre 100 asistentes a un curso. Conclusión, ¿eh? De un taller de raciones nos hemos puesto de acuerdo en el paté. Que serían esos 40 gramos de paté como una ración. Del resto no ha habido consenso. No, el tema es sintomático, ¿eh? Del resto no ha habido... Pero en cuanto al paté, sí. Bien. Por lo tanto, a pesar de que están las raciones definidas en la pirámide y en mucha bibliografía, ¿eh? Nueces. Les voy a poner el ejemplo. 2 nueces. ¿Qué peladas son estas 4 nueces? 4 nueces. Aquí van 8 nueces y 12 nueces. ¿De acuerdo? Bien. Ustedes decidan de estas 4 porciones de nueces cuál considerarían que sería una ración de consumo para la población española. ¿Cuántos gramos es de frutos secos? ¿Ustedes lo saben que se recomienda? 20, 30 gramos. Bien, pues más o menos ustedes hagan lo que pesa una nuez. Hagan cálculos. ¿Cuál de las 4 fotografías serían las que más se acercarían? Uy. Voten. Venga. Y esto resulta que el 77% piensa que debía ser la opción B. ¿De acuerdo? Que eran 4 nueces. Bueno, ha habido... El resto se ha repartido entre otras. Pero tampoco sigue habiendo un consenso unánime, ¿eh? Aceite de oliva. ¿Una cucharada de postre o una cucharada sopera de aceite de oliva? 5 o 10 gramos. Voten. Venga. Bueno, casi. Hemos llegado a superar al grupo anterior. Un 94% la cucharada sopera. Pero ojo, aquí hay personas que piensan que una cucharada de postre de 5 gramos puede ser una ración. Vamos a pasar las almendras. Y vamos a dejarlo aquí por no seguir. Bien. Bien. Vamos a hacer una segunda experiencia. Ustedes ya tienen un material que le hemos dado. Por el momento, de verdad, discúlpenme, para nada quiero cuestionar sus conocimientos. Yo estaría dentro de este grupo contestando una u otra opción y no llegaríamos a un consenso. Es lo que trato de explicar, de que no hay un consenso respecto a lo que es, primero, la ración, o no acabamos de tener claro lo que es una ración, o no acabamos de utilizar correctamente el término ración, o cada uno percibe la ración del alimento, tanto recomendada como la típica reportada, como la porción o la portion size, influido por numerosos factores externos, que lo único que ponen de manifiesto es que si tenemos que asesorar a la población española, vamos apañados. Vamos apañados, porque yo ya empiezo a cuestionar
todo lo que hay publicado en España, a fecha de hoy, respecto de raciones, porque o no lo hemos sabido hacer llegar bien a los profesionales, o algo está pasando. Vamos a coger como ejemplo las de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Es una pirámide consensuada por la SEN. Aquí tiene el número, fijaros que a la población se le dice, bueno, ya, si nos vamos a la ración a hacer, si nos vamos a los ciudadanos a hacer esta encuesta, puede ser increíble los resultados. Pero a los ciudadanos le decimos, usted puede tomar 3-4 raciones de pescados y mariscos, 3-4 raciones de carnes magras, 3-4 raciones de huevo. Ojo, aquí unos han pensado que la ración era un huevo, otros han pensado que era 2. Es importante este hecho. El 50% se ha dividido. Os voy a pedir que tenéis en vuestro material que cumplimentéis rápidamente las raciones de las 6. Por favor, os voy a pedir que sea un ejercicio no de pensar, sino un ejercicio, por favor, si me entendéis, no podéis hablar con vuestros compañeros otra vez. Necesito que lo escribáis lo que os venga a la cabeza, lo que teóricamente como profesionales tenéis adquirido en vuestro patrón de conocimientos. Que penséis brevemente, que no os compliquéis. Por ejemplo, patatas, una ración de patatas, una de arroz, una de pan y una de pasta. Rápidamente. ¿Cuál pensáis que es la ración de patatas, de arroz, de pan y de pasta? Rápidamente, ¿eh? Poned al lado. Pues yo pienso que son 20 gramos de pan, o 30, o 40, o 60. Pienso que son 100 de patata. Pienso que son 60, 80, 100 de arroz. Ponedlo. Lo que nos han enseñado en la universidad, con lo que habitualmente trabajo, lo que yo... Me da igual la ración que vosotros pondríais en esta pirámide para completarla. ¿De acuerdo? De verduras y hortalizas, lo mismo. De frutas, lo mismo. De aceite de oliva. De leche y derivados, con que pongáis leche y yogur me basta. De pescados, ¿qué cantidad de pescado pondríais? De carne, ¿qué cantidad de carne? De legumbres, también. De frutos secos, ¿qué cantidad pondríais? Embutidos, carnes y grasas no se recomienda ración porque el consumo es ocasional y moderado. Dulces y snacks tampoco. Mantequilla, margarina, bollería tampoco. Agua de bebida podéis ponerla y ya está. O sea que hasta aquí sería necesario. Os doy, nada, 3 minutos, 5 minutos. No es muy complicado. Se supone que estamos en unas jornadas de actualización, que sois profesionales, tenéis que actualizaros. Tenéis que manejarlo muy bien esto, vaya. Es el ABC de nuestra profesión. Bueno, damos por finalizada la sesión. Ahora simplemente es una experiencia. Hemos contrastado que viendo diferentes imágenes hemos concluido de forma diferente. Ahora vamos a ir a gramajes. ¿Cuáles son los gramajes que vosotros tenéis metidos en vuestro patrón como profesionales? Y vamos a contrastarlos con lo que realmente publica la SEN. Y ahora vosotros mirad en qué medida os habéis ajustado o no a estos términos de raciones que ellos proponen. Si estáis cerca, si estáis lejos, ¿vale? Bueno, ahora os voy a pedir que levantéis la mano. ¿Cuántos de vosotros habéis acertado el 100% de las raciones, las que habéis escrito con las que aparecen publicadas en la SEN? Por favor, levanten la mano. 2, 3, a ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas de 35 asistentes han acertado en un 100% las raciones recomendadas para la población con las que están realmente publicadas. Y pido el 100% y no voy a pedir menos porque se supone que todos tendríamos que acertar ese 100%. Bien. Los que no habéis acertado el 100%, tranquilos. No es que estéis equivocados, es mi opinión. Y que los que han acertado al 100% estén en la verdad.
es que creo que no hemos definido correctamente en España el término ración y no se han establecido las raciones, repito, en base a un protocolo científicamente contrastado. Quizás nos hemos centrado mucho en los objetivos nutricionales y saber qué tipos de alimentos se deben promocionar más o menos, pero cuando ha llegado el momento de establecer la cantidad de alimentos que le vamos a decir a los ciudadanos que deberían comer para como herramienta didáctica para educarles y ayudarles, pues quizás hemos patinado un poco, porque lo que se trata, lo que aquí ha quedado patente es que pese a que nos lo han contado en muchas ocasiones y está ampliamente consensuado en todos los congresos, parece ser que aquí hoy no ha habido ese mismo consenso. Entiendo yo que los que han respondido de forma diferente tanto a las imágenes como a los gramajes lo aplican en sus lugares de trabajo. Una ración, existe diferentes formas de definir ración en función de su uso. Esto no lo tienen. Por un lado, la porción, ustedes van a poder encontrar en la literatura científica las siguientes referencias. Esto es fruto de un trabajo del Grupo de Revisión, Estudio y Posicionamiento Científico de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, donde dicen, bueno, a ver, vamos a aclararnos con esto de las raciones, los portion size, los serving size y todo esto que aparece definido y sobre todo referenciado en la literatura científica respecto al término ración. Y ellos han concluido diciendo, por un lado tenemos la porción o tamaño de porción, que lo vais a encontrar referenciado en la literatura en inglés como portion o portion size, esto es importante. Ración de consumo, que lo vais a encontrar referenciado como serving o serving size, importante también, en las encuestas, en los trabajos científicos. Tamaño de porción típico, normal o habitual, typical o normal portion size, lo vais a encontrar referenciado así en los trabajos, typical o normal portion size. Y objetivos de salud pública en la ingesta de determinados alimentos. Vamos a ir uno por uno. Porción o tamaño de porción, portion o portion size. Una porción de alimento es la cantidad de alimento que una persona decide comer en un momento determinado. Las porciones pueden ser grandes o pequeñas, depende de la cantidad que la persona decida comer. No existen tamaños de porción estándar o no existen porciones estándar correctas o incorrectas. Es decir, aquellos que han elegido la opción D, más que una ración de consumo, eso sería vuestra porción de consumo. Yo decido tomarme ese plato de espinacas, ¿vale? Y por lo tanto, no es ni correcto ni incorrecto, porque es la cantidad de alimento que deciden tomar en un momento determinado. Eso es una porción de alimento. De ahí que cuando se editen álbumes, ojo, lo que hay que editar ahí son porciones de alimentos. Ya veremos si son constitutivas o no de una ración o no, que es lo que hemos estado haciendo esta tarde aquí. ¿Vale? Son porciones, cantidades de alimento y ninguna es correcta o incorrecta, porque es la que se decide tomar. Ración de consumo, serving o serving size, que es como lo vais a encontrar reportado en los trabajos de la literatura científica en inglés. Una ración de consumo es una cantidad de alimento usada para ayudar a asesorar acerca de cuánto hay que comer a la población. Es decir, como una ración de consumo de la pirámide de los alimentos que acabamos de ver, o para identificar cuántas calorías y nutrientes hay en un alimento como una ración de consumo usado en el etiquetado nutricional de alimentos. Es decir, cuando hablamos de ración de consumo, es la cantidad de alimento que vamos a utilizar para ayudar o enseñar a comer a la población. Ya sea a través de la propia pirámide o, por ejemplo, la ración de alimento que reportamos en el etiquetado de un alimento para decir esta cantidad o esta ración de alimento te aporta estos nutrientes y esta energía y estos otros nutrientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando hablemos de raciones de consumo, ojo, porque son con las que vamos a ayudar o a comer o a enseñar a comer a la población o a asesorar a la ciudadanía de qué es lo que tienen que tomar. Tamaño de porción típico, normal o habitual. Typical or normal portion size. Bien, este tamaño de porción típico, normal o habitual responde a cantidades de alimentos dentro de un grupo, típicamente reportadas en encuestas o típicamente usadas comercialmente y que es consumida en una sola ocasión. Es decir, yo cojo un trabajo de encuestas alimentarias y resulta que las personas toman una media de 60 mililitros de leche.
o de 100, o de 120. Ese sería el tamaño de porción típico, normal o habitual, o el reportado. O, por ejemplo, simplemente es aquella que se usa comercialmente, 125 gramos de yogur. ¿De acuerdo? Ya tenemos 3. Portion size, que es lo que yo decido comer, en una cantidad, en un volumen, en una cantidad de alimento concreta. Ración de consumo, cantidad de alimento en gramos con la que yo voy a asesorar a la población para enseñar a comer. Y la reportada en encuestas o habituales de consumo, o comercializadas. ¿Lo veis, no? Y por último, objetivo de salud pública, que es la cantidad media de ingesta de un determinado grupo de alimentos que parte de la población considera como objetivo mínimo de salud pública, es decir, la cantidad mínima de alimentos de este grupo que hay que tomar para minimizar el riesgo de padecer enfermedades. Por ejemplo, los 600 gramos de consumo de frutas y hortalizas que recomienda la OMS para prevenir numerosas enfermedades. Esos serían objetivos mínimos de salud pública. ¿De acuerdo? Perdona, Josep, en el caso del pollo, estas 4 opciones, el muslo de pollo, ¿cómo lo clasificarías? Bueno, pues no lo sé. Creo que lo correcto sería decir no lo sé. Porque, como quiero llegar a concluir, yo he presentado porciones de alimentos. Pero aquí te voy a responder a tu pregunta con las siguientes diapositivas. ¿Cómo establecer una ración de consumo? ¿Cuál de las 4? Hombre, pues habría que hacerlo. ¿Cómo? En base a lo que yo pienso que habitualmente consumo. Portion size. En base a lo que típicamente reportan las encuestas. Typical portion. O en base a una ración de consumo correctamente establecida. Lo que dice la SENC, o lo que dice la ESAN, o lo que dicen otras pirámides. Pues sinceramente, creo que ese trabajo no se ha hecho todavía. Creo. O voy a tratar de ponernos encima de la mesa que todavía no se ha hecho. Porque para establecer una ración de pollo, habría que hacer lo siguiente. Lo dice la USDA. La USDA, que es el departamento... no sé si te he respondido, pero es que decirte una de las... Hombre, para mí, si me dices para mí... No, lo que quiero preguntar es, un muslo de pollo, ¿cuál es la porción size, por ejemplo? Un muslo. La portion size será diferente de ti, que para mí, que de para el otro. Porque es la que yo me coma. La portion size será diferente en función de lo que tú suelas tomar de pollo. El portion ¿cómo es? Aquí, el serving o serving size, que sería la ración de consumo, es donde te digo que tendríamos que definirla. La SENC y la ESAN y diferentes organismos hablan de 100-120 gramos de carne. Por lo tanto, si tuviéramos en cuenta esa cantidad, deberíamos tomar la opción de... Porque ahí había 120 gramos, esos 2 muslos, había 120 gramos de carne, ¿vale? Pero ojo, esto es lo que dicen, lo cual no significa que se haya hecho en base a un procedimiento contrastado. Y aquí lo que os digo es que la USDA, que es el Departamento de Estados Unidos de Agricultura, es el que edita las pirámides y es la institución que más experiencia tiene a lo largo de la historia en editar pirámides, vosotros lo sabéis. Cuando edita una pirámide, edita un volumen, no sé si son de 5 o 6 tomos, para poder llegar a decir al ciudadano lo que tiene que comer. Es decir, es que aquí sacamos pirámides como latas del dispensario de bebidas. Clean, clean, y venga pirámides. Y venga raciones. Y permitidme la reflexión, deberíamos contrastar realmente cómo estamos haciendo las recomendaciones para la población española. Y tendría que haber un consenso entre todos y sobre todo definida una gran metodología. Esta metodología está definida por la USDA ya, no me lo estoy inventando. Y dice que una vez superados entre todos los pasos para hacer una pirámide, cuando llega el momento de definir la ración de consumo, hay que tener en cuenta 4 criterios, que os los voy a explicar. De entrada, para establecer la ración de consumo, estamos hablando de la ración con la que vamos a asesorar a la población de cómo alimentarse. Por lo tanto, iríamos a lo que tradicionalmente conocemos como ración de consumo de la pirámide. Por tanto, el objetivo de las raciones de consumo es establecer raciones de consumo fáciles de identificar y usar por la ciudadanía, que permitan mantener un estilo de alimentación saludable, variado y equilibrado en cuanto al aporte total de nutrientes a la dieta. ¿Qué criterios tiene? El primero,
ellos consideran que una ración de consumo, con la que vamos a ayudar a asesorar a la población a comer, debe tener 4 criterios. El primero, debe tener en cuenta la cantidad de alimentos dentro de un grupo de alimentos típicamente reportada en encuestas o típicamente comercializada y que es consumida en una sola ocasión, es decir, el tamaño de porción típico o porción habitual. Dice, bueno, la ración con la que vamos a educar a los ciudadanos, primero debe estar reportada en las encuestas. No podemos inventarnos una ración que luego no aparezca o que no nazca también o que no tenga en cuenta lo que la población consume de ese alimento. Eso es un poco problemático, ¿no? Son 4. Bueno, hay trabajos de... Sí, pero me refiero que a la hora de establecer eso es un poco problemático, porque si la población en general come, yo qué sé, 20 kilos de 20 gramos de azúcar en vez de 10, y esa es la ración normal, y esa no es buena, es problemático. A ver, evidentemente es correcto, no se suele dar, pero precisamente lo que sí se suele dar es que muchas veces proponer raciones de consumo que estén lejos de las posibilidades de los ciudadanos es una utopía. Si se diera ese caso, tendríamos que tener en cuenta esos 20 kilos de azúcar, que no es el caso, repito, ¿vale? Esto sucede cuando reportamos, por ejemplo, las cantidades o las raciones de consumo de frutas y hortalizas. Tenemos que ser coherentes con lo que más o menos a la población, si consume una cantidad, no le podemos consumir que de la noche a la mañana pedirle que consuma el triple, ¿vale? Por lo tanto, cuando se establezca la ración de consumo, habrá que tener en cuenta no solo lo reportado a las encuestas, sino lo comercializado. Si se comercializan unidades de 125 gramos de yogur, tendremos que tener en cuenta que se comercializan 125 gramos de yogur también a la hora de establecer la ración de consumo de productos lácteos. Te he respondido, ¿verdad? Vale. Bien, segundo criterio. Cantidad de alimento reconocido por la mayoría de consumidores y aquella que puede ser fácilmente multiplicada o dividida para describir una cantidad de alimentos actualmente consumido, porción, es decir, facilidad de uso. ¿Qué cantidad de alimentos reconoce en el ámbito, por ejemplo, vamos a poner, de el pan, qué cantidad de alimentos reconoce fácilmente los ciudadanos y que además puede ser susceptible de ser multiplicada o dividida para ser constitutiva de una ración de fácil uso? No es fácil, establecer raciones. Es que no es fácil. Yo lo acabamos de descubrir ahora, decir, oye, es que realmente, joder, tela marinera, hacer raciones para la población. C. Cantidad tradicionalmente usada en guías alimentarias previas para describir raciones de consumo, es decir, tradición de uso. Hay que tener en cuenta los trabajos anteriormente hechos, por supuesto. Tener en cuenta, reportar esas cantidades y no... Porque claro, esas cantidades ya han hecho mella en la población. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta esas cantidades y hay una tradición de uso. Habrá que respetar las costumbres y la cultura gastronómica de los lugares de origen, donde establezcamos las raciones. Y por último, cantidad de alimento que proporciona cantidades clave de nutrientes de un grupo de alimentos, por ejemplo, la cantidad de leche que proporciona la misma cantidad de proteínas, hidratos de carbono y grasas que el yogur, es decir, según la cantidad de nutrientes seleccionados. Es decir, aquí lo han dicho antes, la ración tendrá que aportar entre los diferentes grupos de cantidades de alimentos, se constituye la ración una cantidad más o menos equivalente de nutrientes. No le podemos dar a elegir al ciudadano una ración de pan de 30 gramos versus 100 gramos de pasta, porque nutricionalmente no aportan lo mismo. Si teóricamente decimos, usted tome 4 raciones de cereales, 30 gramos de pan o 100 gramos de pasta. No, ojo, habrá que intentar armonizar nutricionalmente que esa ración aporte lo mismo, al menos en cuanto a macronutrientes y energía. Requisitos que deben cumplir las raciones, bajo mi punto de vista: que sean fácilmente reproducibles en una cocina doméstica y entendibles por los ciudadanos, que tengan sentido dietético, pero sobre todo culinario, que tengan en cuenta la unidad de comercialización del producto en su caso, respondan a una medida habitual de consumo, no lo podemos olvidar, de la población y tradicional en la gastronomía propia del lugar de origen, y por último, pero para mí no menos importante, que procuren cantidades similares de energía y nutrientes entre las diferentes cantidades de alimentos que constituyen la ración. Con estos 5 requisitos podríamos establecer una ración. Os voy a presentar un trabajo que no está publicado todavía, lo veis en primicia, del Comité Científico de la Asociación para la Promoción del Consumo 5 al Día, de frutas y hortalizas. Imaginaros, viene una empresa, no voy a dar el nombre, y dice, yo quiero
Como sabéis, la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, a través de su presidenta honoraria, Pilar Cervera, preside el Comité Científico 5 al Día y tenemos una labor muy activa con la Asociación 5 al Día. Imaginaros, viene una industria y dice, bueno, yo tengo unas bolsas de lechuga, o por ejemplo, unas bolsas de congelados de verduras, y quiero que me diga, primero, que me deje poner en la mano 5 al día. Y segundo, que me diga cuántas raciones de verdura hay en esta bolsa. Y el Comité Científico se puso a trabajar. Si coge los datos de la SENC, 2. Si coge los datos de la OMS, 4. Es que es así. Para la OMS, la ración de frutas y hortalizas es 80 gramos, para la SENC 150-200. Frutas, lo mismo. Y decidimos, oye, es que, ¿cuál cogemos? Claro, ¿cuál cogemos? Vamos a elaborar un documento de raciones. Vamos a reportar, vamos a trabajar un documento de raciones de verdad de frutas y hortalizas. Evidentemente a la población le podemos decir 150-200 gramos, 120 de hortalizas o 120-200 gramos de fruta. Pero ojo, eso es una cantidad de referencia estándar. A la hora de ponernos a trabajar como profesionales y hacer dietas y particularizar, tenemos que saber qué cantidad de alimento supone una ración. Y nos pusimos a trabajar. Bien, repito, en breve estará publicado en Actividad Dietética y se podrá descargar en la web de 5 al Día. Lo primero que hicimos, prestadme atención, es... Bueno, punto A, tamaño de porción típica o normal en España. Conocer los datos reportados en encuestas y de hábitos alimentarios, por supuesto, incluso en diferentes franjas de edad. Y conocer los datos comercializados, los tipos de raza de fruta y hortaliza comercializada en el mercado español, pero también los calibres. ¿Ustedes qué venden más? ¿Manzanas de 150 gramos, de 200 o de 120? Díganme, por favor, que ustedes son los que venden. Mira, pues en el mercado español se vende más la manzana Golden de este calibre y con este peso. Habrá que tenerlo en cuenta cuando establezcamos la ración de manzana, porque habrá mucha mayor probabilidad de que el consumidor adquiera esa manzana cuando vaya al supermercado versus otras. ¿Lo veis, no? Por tanto, tuvimos una información maravillosa de los productores que nos facilitaron las encuestas y los calibres habitualmente comercializados. Pero también se tuvo en cuenta el punto B y C, cantidad de alimentos reconocidos por la mayoría de consumidores y la cantidad tradicionalmente usada en guías alimentarias. Concluimos que en el caso de las frutas era una pieza, lo que más entendía el ciudadano, y en el caso de las verduras y hortalizas, un plato de ensalada, un plato de judía verde, etc. Y no quisimos renunciar, eso fue un aspecto importante, a que las diferentes cantidades en gramos de alimentos que constituyeran la ración tuvieran un aporte similar de energía y macronutrientes. Y para eso utilizamos el método del sistema de los intercambios publicado por Márquez y Rusolillo en el año 2007, que es un trabajo nuestro del que hoy también os voy a hablar un poco. En dicha metodología, el comité científico, después de haber analizado la metodología propuesta por nosotros dos, concluye que no solamente se tiene en cuenta la cantidad de alimento que proporciona cantidades clave de nutrientes, que es el punto D, sino que además las cantidades que se han reportado en las listas de intercambio que hemos publicado se han tenido en cuenta que la cantidad tenga, que el gramaje y la medida culinaria tengan coherencia o sentido dietético, es decir, que se corresponda a la medida culinaria o casera según el criterio C. Por lo tanto, era un punto de partida interesante partir de nuestras listas. De hecho, las raciones que al final propone el Comité 5 al Día son considerablemente diferentes a los intercambios propuestos por Márquez y Rusolillo. ¿Por qué? Porque al final, como ha habido cribaje de calibres, de tamaños de porciones de frutas y verduras comercializados, el resultado ha sido mucho más mejorado. Aquí tenéis una parte, por ejemplo, un ejemplo de que se cogieron las frutas, se calibraron diferentes cantidades en neto y en bruto, se calcularon diferentes términos estadísticos como valores Z, coeficientes de variación, para poder establecer cantidades medias de nutrientes. Veis que al final aquí se obtiene una media del grupo de las frutas, con desviaciones estándar, coeficiente de variación y valores Z, que nos hablan de la distancia a la que se encuentra mi valor respecto del valor de referencia. También cogimos y dijimos, bueno, ya tenemos el grupo medio calibrado, vamos a calibrar ahora las frutas de mayor consumo, que nos lo dijeron ellos, que eran manzana, albaricoque, ciruelas, mandarina, melocotón, naranja, pera y plátano, respecto de toda la muestra de frutas calibrada, para ver si la media de estas frutas mayormente consumidas era similar a la fruta de todo el grupo. Y dio que efectivamente era muy similar. No había diferencias estadísticamente significativas. Y al final concluimos en un documento de raciones que, repito, es provisional, posiblemente hay algunos cambios de último momento porque se está revisando,
que era un listado de frutas con su medida casera, su peso bruto y su peso neto, y otro de hortalizas, su peso bruto y su peso neto, y cuantificado. Y llegamos a la ración de consumo para recomendar a la población española, después de haber hecho un trabajo de estudiar no solamente los mismos valores nutricionales, sino tener en cuenta los datos de encuesta, las unidades de comercialización, y que las medidas tuvieran, las raciones tuvieran sentido dietético y sobre todo culinario. Al final, incluso pudimos establecer un peso medio de frutas, de hortalizas y de frutas desecadas, ¿vale?, que permitió establecer que como media de fruta fresca habría que tomar, o la ración de consumo serían 170, 180 en bruto, porque los ciudadanos no compran las naranjas peladas, las compran enteras, los plátanos también, por lo tanto entre 170 180 gramos en bruto, lo que supone tomar 140 150 gramos de peso neto medio, 30 gramos de frutas desecadas y 140 150 gramos de ración de verduras en neto para consumir. Lo que supondría tomar una ración de frutas de 175 gramos en bruto y de 145 gramos en neto. Es decir, que incluso pudimos sacar una cantidad de referencia para la población, para no tener que decir de uva tanto, de kiwi tanto, de manzana tanto, para tener un valor mucho más que los ciudadanos recordarán más fácilmente. De hecho, luego miramos si, utilizando el término 5 veces al día, 3 frutas y 2 verduras, cumplíamos los objetivos de 600 gramos de consumo por la población, y dio una media de 720. Por lo tanto, utilizando estas raciones y aplicando el mensaje 5 al día, superábamos los 600 gramos de frutas y hortalizas, objetivo para la población, según la OMS, como cantidad mínima a consumir a diario por los ciudadanos. ¿Qué hora es ahora? Las 7:12. ¿Tenemos hasta las 7:30? Sí. Vale. Bien, aquí sí que os voy a querer Bien, nosotros hemos utilizado el método de los intercambios. Con el método de los intercambios os los quiero explicar brevemente porque lo tenéis todas las listas de intercambios en el material que os hemos dado. Lo que hemos hecho es establecer cantidades de alimentos que puedan ser intercambiables entre sí. ¿Hemos empezado a 1:30 o un poco más tarde? Más tarde. Vale, digo, no me cuadra, antes tenía más tiempo. Bien, tenemos cantidades de alimentos que pueden ser intercambiables entre sí, ojo, teniendo en cuenta los 3 macronutrientes, no 1 o 2. En nuestro trabajo hemos conseguido demostrar que solo existe una publicación, de hecho del año 65, que hace referencia a intercambio de alimentos, o más bien al término equivalencia por 1 o 2 macronutrientes, ¿vale? De tal forma que habría que distinguir muy bien cuando trabajamos con equivalentes, que son alimentos que se intercambian en función de 1 o 2 macronutrientes, a cuando intercambiamos alimentos teniendo en cuenta los 3 macronutrientes y la energía. En Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en Sudamérica siempre se han utilizado listas de intercambio teniendo en cuenta los 3 macronutrientes. De hecho, desconocemos el motivo de por qué han evolucionado mucho aquí las listas de equivalentes, teniendo en cuenta los hidratos de carbono, o solo las proteínas, o solo las calorías, ¿vale? Nosotros hemos reportado el trabajo, hemos calibrado los alimentos con medidas culinarias reproducidas en una cocina, con sentido dietético, pero que aporten además los 3 macronutrientes más o menos similares. 5 años, calibrando y buscando, yendo a la cocina, pesando el alimento, volviendo atrás. Bien. De hecho, entendemos que el término intercambio, exchange, ha sido hasta incluso transferido a nuestro lenguaje como una correcta traducción. Exchange es intercambio. Si hacemos una búsqueda con el término exchange en Crocam, en PubMed, en Medline, encontramos un montón de artículos que habla de listas de intercambio, todas ellas con 3 macronutrientes, controlando los 3 macronutrientes. Si hacemos una búsqueda con la palabra equivalence o equivalencia, que es lo que actualmente se le llaman aquí a las listas, encontramos 0 publicaciones. Existen ya unas listas publicadas en el libro de Mercedes Muñoz, y luego se han publicado recientemente unas listas nuevas por parte de Márquez y Rosolillo, que es con las que nos hemos basado para hacer las raciones.
Estas son las únicas listas que tienen validado científicamente que el intercambio entre cualquiera de los alimentos pertenecientes a ese grupo no tiene diferencias estadísticamente significativas eligiendo uno u otro. Ojo, deciros que son 3 publicaciones, que son publicaciones dirigidas al profesional, no al ciudadano. Y que luego se han fotografiado en un laboratorio de cocina, también un álbum dirigido al profesional, que reporta porciones, no raciones. Cantidades de alimento que pueden ser susceptibles de ser consumidas o no por el ciudadano, pero que no tienen por qué ser raciones. Lo que sí me gustaría es enseñaros lo que son las listas de equivalencia. Están publicadas 2005, última revisión, donde podemos intercambiar 55 gramos de arroz con leche por 45 gramos de flan o 200 mililitros de leche entera o desnatada o 60 gramos de yogur. Explicadme a mí qué sentido culinario tienen 60 gramos de yogur para decirle al ciudadano: usted tome 60 gramos de yogur o un vaso de leche. Es que 60 gramos de yogur no es una cantidad reportada ni habitualmente comercializada. Pero es que además pueden elegir esto o 500 gramos de queso Gervás o 714 gramos de queso manchego. Claro, si tenemos en cuenta los 10 gramos de hidratos de carbono y las proteínas y no tenemos en cuenta las grasas, ¿por qué sucede esto? Porque quizás los quesos están mal en esta lista. Es decir, creo que estamos trabajando con conceptos de raciones, incluso partiendo de equivalencias, que están mal establecidas. Y lo digo, es mi opinión, como experto después de haber leído mucho. Otros no estarán de acuerdo conmigo. Y ya por último, lo que sí os quiero enseñar es que nosotros, después de haber hecho este trabajo de seleccionar unas tablas, definir los parámetros estadísticos con los que vamos a validar las listas, definir los criterios estadísticos para asignar intercambios, definir las listas, calibrarlas, formar grupos y subgrupos, asignar valores de intercambios medios y cuantificar la medida culinaria para posteriormente irnos a una cocina, pesarlo y, si era necesario, porque la cantidad que habíamos propuesto teóricamente no reportaba sentido dietético o culinario, reajustar la lista. No, es que 50 gramos de guisantes no es una cantidad fácilmente reproducible. Esto hay que cambiarlo. Vamos a la lista y cambiarlo. Para al final conseguir unas listas que fueron validadas en un trabajo de investigación hecho en esta universidad en el año 2007. En resumen, obtuvimos esto. Diferentes grupos de alimentos con las variables nutricionales descritas, con coeficientes de variación, desviaciones estándar y valores Z. Para concluir, en una tabla de composición de alimentos donde hemos conseguido de alguna manera agrupar los alimentos por su valor nutricional. Y esto sería una primera base para poder empezar a establecer raciones. De forma de que hemos filtrado los alimentos por su aporte nutricional, ni por su clasificación botánica, ni zoológica. Es que como nutricionistas no nos interesa la clasificación botánica de las verduras o la clasificación zoológica de los pescados. Por lo tanto, aparecen varios grupos, productos lácteos, con 5 subgrupos: lácteos enteros, semidesnatados, desnatados, y aparecen 2 grandes grupos nuevos: lácteos azucarados y postres lácteos, que se han tenido que clasificar de forma diferente como un subgrupo por la cantidad de azúcar. Frutas, hortalizas, cereales, con 4 subgrupos: cereales y derivados, legumbres y repostería. Las legumbres con una cantidad mayor de proteína y los cereales grasos con una cantidad mayor en grasa. Ojo, la patata y el boniato, sí, no están en el grupo de las hortalizas, ni las verduras, porque se asemeja mucho más nutricionalmente 100 gramos de patata versus 30 gramos de pan en cuanto se aporten hidratos de carbono, proteínas y energía, que 100 gramos de patata versus 150 gramos de judías verdes. Entonces, aunque sea un tubérculo, nutricionalmente el trabajo nos dio la solución de que se ajusta mejor intercambiar patata por pan y arroz que no intercambiar judía verde por patata, aunque sea del mismo ámbito botánico. No sé si me estoy explicando. También azúcares y dulces, alimentos proteicos. Fijaros, en el grupo 4, los quesos. En las legumbres acabaron los guisantes. Los quesos,
se clasificaron junto con los alimentos proteicos. Es que no es lo mismo, permítanme, tomarse un vaso de leche de 200 mililitros que 30 gramos de queso. Por mucho que nos aporten el mismo calcio, bromatológicamente y nutricionalmente se pega de patadas la composición de un vaso de leche versus 30 gramos de queso. Es verdad que nos aportará la misma cantidad de calcio, pero lo primero que tenemos que garantizar en el intercambio es que haya una cantidad similar de proteínas, hidratos de carbono, lípidos y energía, y evitamos los 714 gramos de queso gruyère. Es que es más correcto intercambiar, teniendo en cuenta, ojo, los 3 macronutrientes y la energía, carne o pescado por queso, que no carne por leche, perdonad, que no queso por leche o yogur. Luego entraremos a debatir el calcio, si queréis, qué alimentos elegir, y luego entraremos a debatir el perfil de las grasas de cada uno de los alimentos. Es decir, la personalización cualitativa es a posteriori, bajo nuestro punto de vista, ¿eh? No todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo. Y por último, también tendríamos el grupo de los alimentos grasos donde aparecen los frutos secos. Y donde aparece también el aguacate, que es una fruta, pero que el 50% reporta grasa. Es que es más correcto intercambiar una cucharada de aceite de oliva con medio aguacate que no intercambiar 20 gramos de aguacate por una pieza entera de fruta, porque nutricionalmente nos está aportando diferente. Bien, esto es una lista, no quiero extenderme más aquí. A quien le apasiona el mundo de los intercambios, os animo a que entréis en él, porque están las cantidades reportadas y validadas científicamente. Y ya para terminar, sí que me gustaría concluir lo siguiente. Ya ir por terminar. Ustedes tienen en el material que les hemos dado las listas, unas recomendaciones de uso para los intercambios, ¿vale? Para que no tengan que adquirir el ejemplar y lo puedan tener aquí. Y por último, un ejercicio práctico. Un ejercicio práctico donde yo les animo a que ustedes reporten tranquilamente, y es un trabajo que tiene que hacer también individual, la ración que ustedes consideran de consumo, teniendo en cuenta los 4 criterios. No nos va a dar tiempo a poderlo hacer hoy, ¿vale? La encuesta de las imágenes de fotos nos ha tardado más de lo que yo tenía previsto, pero sí que sería bueno que, teniendo en cuenta las raciones reportadas en las encuestas, lo que habitualmente consumimos, las equivalencias que las tienen aquí los intercambios, háganse una propuesta de raciones, pero que tenga un poco de sentido, y verán como quizás no coincide con lo que habitualmente nos dicen que deberíamos reportar. Es decir, el objetivo es abrir el debate de que quizás tenemos que sentarnos y cuando hagamos pirámides o hagamos guías para la población española, sentarnos a definir cuál va a ser la ración, como hacen en Estados Unidos, y tener en cuenta muchos aspectos, porque si no al final, cuando se les pregunta a ustedes cuál es la ración de judía verde, cada uno responde de forma diferente, teniendo en cuenta otro tipo de criterios. Porque en definitiva no tenemos un método científico evaluable y contrastable entre todos para ponernos de acuerdo en lo que es una ración. Es un poco lo que yo quería venirles a traer hoy, despertarles un poco esa inquietud de que con el tema de raciones hay mucho por hacer. Mi pregunta ¿es realmente una ración de consumo la que aparece aquí, no solo en la pirámide de la SEN, en todas las que se ha publicado en España? Porque a mí me da la sensación que estas cantidades se han obtenido de lo que se ha descrito antes, el tamaño de porción típico, normal o habitual o typical o normal portion size. Es decir, cuando ha llegado el momento de terminar la pirámide, en vez de consensuar las raciones, se han reportado las que habitualmente se consumen. Pero no se han tenido en cuenta los 4 criterios. Porque no es lo mismo nutricionalmente tomar 60 gramos de pasta que 200 gramos de arroz. No es lo mismo, no aporta lo mismo. Es un criterio más de los 4. Es un criterio más de los 4, pero, es decir, quizás no se han obtenido fruto de este proceso como hemos hecho con el Comité Científico 5 al día, pero repito, no solamente las de la SEN, en general todas las que se publican en España, versus las que se han trabajado desde Estados Unidos. Habría que empezar a plantear, teniendo los 4 criterios comentados anteriormente, teniendo en cuenta un aporte similar en nutrientes, qué cantidades de ración o cantidades en gramos serían constitutivos de una ración para recomendar a la población española. Con esto lo que trato de
es despertarles la inquietud y de que quizás tenemos que empezar a cuestionar todo lo que nos ponen encima de la mesa o nos dicen en los congresos, que hay cosas que tenemos que empezarlas a cuestionar y que se tienen que abrir debates importantes entre profesionales como se hace en otros países. Estoy terminando para decirles que cuestiónense lo que habitualmente nos comentan. Estamos en un momento importante en el que ojalá de estas jornadas salga algún grupo de trabajo, a mí me encantaría, formado por dietistas y gente que quiera colaborar, para que se definan las raciones que se deben consumir y también se hagan un poco pirámides basadas en la evidencia científica. Yo, por ejemplo, siempre, la única pirámide con la que dispongo yo para educar a la población es esta, pero yo siempre digo que no estoy de acuerdo. Yo, particularmente, por lo que yo he leído. Quizás deberíamos empezar a hablar de poner productos integrales. Porque si se ha demostrado algo es que no solamente consumir grasas saturadas es perjudicial para la salud, el abandono de los productos enteros y el excesivo consumo de alimentos refinados también está relacionado con la mortalidad de la población por enfermedad cardiovascular. Quizás deberíamos las frutas de una vez por todas y las hortalizas bajarlas a la pirámide. Son las únicas que cuentan con objetivos nutricionales, 600 gramos al menos al día. Quizás debería estar en la base, pero ojo, quizás deberíamos indicar que los productos lácteos sean bajos en grasa, teniendo en cuenta la epidemiología nutricional y las estadísticas de obesidad, hipercolesterolemia, y también, recuerdo, la Asociación Americana de Pediatría ya está recomendando el consumo, la pauta de productos bajos en grasa, dadas los resultados de las encuestas de cómo está la población infantil. Quizás el queso debería equipararse no al consumo de lácteos, sino al consumo de alimentos proteicos. Bueno, ahí habría mucha discusión. Yo defendería el que se equiparase, otros defenderían que no, por el tema del calcio que no. Pero debatirlo, establecer un debate saludable y llegar a un consenso con una metodología preestablecida, contrastable y evaluable. Eso es muy importante. Pero además, perdonen los frutos secos que hacen ahí arriba. Quizás deberían estar con el aceite de oliva. Porque, ojo, son grasas que han reportado un beneficio sobre la salud cardiovascular, principalmente poliinsaturadas. Pero lo más llamativo, ¿qué hacen las legumbres al lado de la carne, el pescado y los huevos? Porque desde luego, después de nuestro trabajo, fruto de los intercambios, tiene más sentido nutricional y dietético intercambiar pan, arroz y pasta por lentejas que no carne por garbanzos, o ternera por garbanzos, o merluza por lentejas. Es que nutricionalmente no tienen nada que ver, y el impacto sobre la salud es totalmente diferente. Y ya, por último, bueno, pues ahí hay mucho debate. Yo no soy partidario de que una pirámide coloquemos el vino en la cerveza. Cuando ya la propia Sociedad Española de Medicina Comunitaria y de Enfermería Comunitaria ya ha dicho que no existe ningún beneficio en la salud cardiovascular del consumo de alcohol y que ningún profesional de la salud debe hacer públicamente una recomendación de consumo de alcohol. Cuando haya que hacer la pauta individualizada, que se haga. ¿Usted suele tomar vino? Pues se haga la pauta, pero no digamos indiscriminadamente a la población que pueden tomar 1 o 2 copas de vino, porque la cantidad de fitoquímicos vegetales y de resveratrol que puede haber en esa copa la van a tomar en una ración de uva. Sin lugar a duda. Con eso vuelvo a poner encima de la mesa. Tenemos, de un taller que me pidieron para hacer sobre raciones de alimentos, he querido hacer un taller para profesionales, es decir, tenemos que empezar a cuestionarnos muchas cosas, a establecer grupos de trabajo y a consensuar, porque tenemos que hacer nuestras pirámides y nuestras guías con métodos científicamente contrastados, evaluables y científicamente que se pueda discutir, no en base a lo que me parece a mí que debería ser esta ración de consumo. Como conclusión, en España, les digo y ya termino, la ración de consumo propuesta en guías de alimentación y pirámides no están diseñadas teniendo en cuenta estos 4 criterios. Esa es mi conclusión, por lo que he podido ver. Estas cantidades no son raciones de consumo, sino hacen referencia a raciones típicas o habituales, que es muy diferente. Existe controversia y confusión entre los distintos términos relativos al concepto de ración. Creo que lo he podido demostrar con las encuestas que os hemos hecho del mando, que existe controversia y confusión, así como es necesario establecer raciones de consumo de alimentos en base a metodologías de trabajo, contrastables y evaluables. No en base a lo que al final nosotros decidamos poner en un papel, porque mira, somos muy guapos, somos muy importantes, firmamos un documento y decimos, esta va a ser la ración. No.
cuando pongamos las raciones, hay que definir con qué metodología se ha definido esa ración. No por lo que a mí me parece que habitualmente se consume. Esto es muy importante, porque luego al final toda una generación de profesionales trabaja con esas cantidades y toda una generación de sociedades acaba siendo educada con esas cantidades. Y las raciones de consumo deben tener en cuenta al menos los 4 criterios, y me permitan, puesto que soy un gran defensor de las listas de intercambio, que al menos permitan o que exista una coherencia, un mínimo de coherencia entre los valores nutricionales de proteínas, grasas y carbohidratos y energía que nos reportan o nos aportan nutricionalmente las diferentes cantidades en gramos del concepto o de un grupo de ración de alimentos. Y por mi parte, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, yo estaré encantado de atenderles, si Marian nos deja, ¿eh? ¿Alguna reflexión que quiera hacer alguno? ¿Algún comentario general? Bueno, yo simplemente para terminar, darle las gracias a Giuseppe por haber atendido esta tarde, bueno, pues en estas jornadas de actualización. Sí que me gustaría que siguieses trabajando y te animaría, porque nos resultaría de gran utilidad para los profesionales si encauzases esto, lo que es la lista de intercambios, en lo que se refiere a índice glucémico, o mejor dicho, carga glucémica, y también nos sería muy útil a los profesionales lo que es la capacidad antioxidante, ¿no? Entonces, tener catalogados las raciones. Sí, sería un en trabajo esos dos maravilloso. conceptos me encantaría. Lo tomamos en cuenta. O sea que, pero de pues, verdad que es muy interesante sí, lo que ha dicho pues Marian, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Así.